Buen día, compañeros, compañeras y iniciados. Mi nombre es Cristian Abimelech Ramírez, alumno de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y en este caso de la clase de Introducción a la Estadística Social. Vamos a explicar un poco acerca de lo que es el informe sobre las causas de la deserción escolar en Honduras. En este caso, les hablaré de la falta de recursos económicos, una de las causas por las cuales los alumnos o los educandos deciden abandonar sus centros educativos. Vamos a mostrarles una gráfica en donde muestra lo que es, donde dice que la falta de recursos económicos es una de las causas más prioritarias, por la cual los factores económicos van incluidos el desempleo en nuestro país. También puede ser de que haya factores psicológicos que perturban a que los alumnos salgan de sus centros educativos, como lo es en el caso de Honduras, en donde un 36.53% de los educandos deciden abandonar los centros educativos debido a la falta de recursos económicos. Pero cuando hablamos de falta de recursos económicos, hay que destacar que no solamente es el padre de familia que tiene falta de recursos, sino también el alumno. Porque ¿qué pasa? En el nivel ya de universidad hay muchos jóvenes de que no tienen un empleo, y es por eso que conllevan a finalizar un periodo o a retirarse a mitad del periodo. Entonces, la falta de recursos económicos, quedamos claros de que es una de las causas mayores por las cuales los estudiantes deciden abandonar sus centros educativos o su primera casa, que es las escuelas, las universidades, etc. Mi nombre es Bessie Yolani Vargas Peralta. Yo les voy a hablar de lo que es la falta de apoyo estudiantil. Bueno, este es un tema que involucra todo el proceso académico. Los estudiantes pueden estar sufriendo una mezcla de problemas, ya sea financiero, desmotivación, no encuentran quien los ayude, y también los ciclos viciosos. Entonces estos alumnos entran en frustración y lo que hacen es desmotivarse y abandonar sus estudios. Y podemos ver, ¿verdad?, que nadie quiere dejar sus estudios solo porque sí. A veces lo que los alumnos necesitan es alguien que los motive. También esto depende de la institución. Los maestros también a veces lo que hacen es sobrecargar al alumno con trabajos. Les exigen tareas que tal vez que el alumno no tiene facilidades, como tener una computadora en casa, tener wifi, muchas cosas como las que estamos viviendo en este momento. Entonces lo que hace que el alumno se sobrecargue, se frustre y abandonar sus estudios. Entonces sí se necesita bastante apoyo de parte del maestro también, y de nuestros padres, ¿verdad?, amigos, etcétera. Entonces también el estudiante no desea dejar su estudio, lo que necesita es negociar de una u otra manera, ya sea posponiendo sus clases y retornar después sin tener problemas, y buscar una solución alguna. También si se le apoya, el alumno, si se le apoya a tiempo, podrá hacerse cargo de ello, pero cuando el estudiante se ve sobrecargado de materias que cada vez la ve más difícil, entonces lo que hace es dejar de estudiar. Entonces aquí se ve lo que es la deserción estudiantil. En otro caso sería pues el estudiante está aprobando una clase tras otra. En este caso, ¿verdad?, son los alumnos que sí quieren seguir sus estudios, que están motivados a seguir su carrera. Entonces ellos no les importa las dificultades, ellos prosiguen. Entonces significa que este estudiante tiene la vocación de transformarse en un profesional, ya sea médico, abogado, psicólogo, etcétera, ¿verdad? Este hará lo que sea por terminar sus estudios, pero cuando le agregamos un sentimiento de desmotivación, en el estudiante no sabe qué hacer ni hacia dónde ir. En este análisis se puede decir que el problema de la deserción escolar reviste una gran importancia de sus diferentes características. Es un fenómeno que se presenta ya sea donde involucra a sus padres, la familia, docentes, directivos y sociedad en general. La aprobación es un problema constante y vigente en las escuelas y se manifiesta en todos los ciclos escolares. Bueno, esto es lo que es, ¿verdad?, parte de la deserción estudiantil. Mis compañeros seguirán explicando más adelante lo que es este tema, ¿verdad?, para que lo entendamos más a fondo. Muchas gracias.
Buen día, licenciado Kevin. Mi nombre es Emilio Josué Erazo Amador. Número de cuenta 2011-1013-028. En esta ocasión tengo la oportunidad de exponer sobre el tema de conflictos entre familia, estudio y trabajo, en el cual tratamos de enfocar esto en la cuestión del empleo. Según Honduras, la tasa de subempleo en Honduras alcanza un 50% según la CEPAL. La tasa de desocupación urbana en Latinoamérica alcanza un 9.3%. Esto provoca un bajo nivel de crecimiento en la región. En San Pedro Sula, Honduras tuvo una variación interanual de desocupación horaria más alta de Latinoamérica, y según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y la Organización Internacional del Trabajo, OIT, esta tasa aumentó un 2.4% del 2017 y 2018. La tasa de subocupación por hora o subempleo es la ocupación por tiempo no completo con remuneración por debajo del salario mínimo, según las cifras que muestra el Instituto Nacional de Estadística. Indican que el subempleo invisible en Honduras en el 2018 fue de un 48.6% y la tasa de subempleo visible fue de un 14.2%, lo cual en la segunda gráfica del mercado laboral nos muestra algunas cifras. El mercado laboral en Honduras, donde laboran personas del sector público, siendo un 13% personal del sector público y un 82% del sector privado, y teniendo también un 5% que son las personas que trabajan por cuenta propia. En la segunda índice de esta gráfica tenemos a las personas económicamente activas residiendo en el área rural, un 44.8%, y residen en el área urbana un 52.2%. En Honduras, la población económicamente activa representa un 45.3% de la población. La población en edad de trabajar, en este caso, por género, hombres son un 46.6% y las mujeres que son un 53.4%, haciendo esto un total del 100%. El 78.7% de la población está en edad de trabajar. La tasa de participación es mayor para los hombres, con un 74%, y las mujeres con un 43%. Las personas económicamente activas en Honduras por actividad, pues tenemos varias cifras por aquí que le voy a mencionar. La primera, que es agro o agricultura, son 975.933 personas. En el área de comercio son 331.641 personas. En la manufactura son 296.238 personas. En la construcción, 152.866 personas. En el área de enseñanza o educación, tenemos un 96.827 personas. Por cuenta propia, tenemos 90.536 personas que están trabajando por cuenta propia. En la administración pública o gobierno tenemos 78.334 personas trabajando. Hay algunos que no están especificados. En eso tenemos 155.559 personas. Y en otras actividades que no se mencionan, hay 399.798 personas, haciendo con esto un total de 2.569.732 personas
que se muestran en esta gráfica del mercado laboral hondureño. La tasa de empleo, la tasa de desempleo abierta es mayor en el área urbana. ¿Por qué razón? Porque es donde más cuesta encontrar trabajo, ¿sí? Esto es mi aporte y muchas gracias y buen día. Hola, mi nombre es Ana Yensi Rivas, mi número de cuenta es 2019-16-30-004, mi sección es 0800. Pues bien, el tema que a mí me tocó exponer se llama la deserción escolar en Honduras, ¿es causa de la violencia? Pues les diré, conforme a un estudio realizado por el Observatorio Nacional e Internacional OUDENI de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, demuestra que más de 1 millón de niños y adolescentes están fuera del sistema educativo o bien de un centro educativo. También, de acuerdo al censo hecho por el Consejo Noruego de Refugiados entre el año 2014 y 2018, demuestra que la inseguridad y el reclutamiento coaccionado entre las maras y las pandillas son los sectores más vulnerables de nuestro país para que surja la violencia. Conforme a ello, las gráficas y el análisis demuestran un total, pues en nuestro informe. Yo les voy a detallar la deserción escolar para el año 2018 y el año 2019, que son los más actuales. Pues bien, para el año 2018, la deserción escolar en Honduras fue de 78.773 desertores, siendo así que en la educación media fue de 15.251. En la educación básica de séptimo a noveno grado fue de 30.263 y en la básica de primero a sexto grado fue de 33.259. Para el año 2019, un total de 88.379, aumentó un poco más. Tanto así que en la educación media fue de 17.561. Para la educación básica de séptimo a noveno grado fue de 33.325 y la básica de primero a sexto grado fue de 37.493, sumando pues así un total, pues ya lo antes mencionado, de 88.379. Pues como ustedes pueden ver, los sectores más vulnerables para la deserción escolar por causa de la violencia es de primero a sexto grado. Tanto así que en el año 2018 fue de 33.259 y para el 2019 fue de 37.493. ¿Cuál es la diferencia del año 2018 y 2019? Pues fue promediada por un 9.606. Esa fue la diferencia de entre esos 2 años de la deserción escolar por la violencia en nuestro país. Pues esto es a causa de las maras y las pandillas que surge pues aquí en nuestro país. Eso fue todo. Muchas gracias. Buenos días, licenciado. Mi nombre es Marilyn Carolina Godoy Oviedo y yo les vengo a hablar sobre el ambiente poco motivante. El ambiente poco motivante, esta es una causa de la disertación estudiantil que se da en algunos de los estudiantes o personas que de repente ya han abandonado sus estudios por alguna razón. Sabemos que las razones para poder abandonar el estudio en principal es la desmotivación del alumno, ya sea un niño, un adolescente o un adulto grande. La desmotivación que entre en alguna persona es algo que da un gran impacto, porque si no es que la persona está motivada, no va a poder seguir con los demás pasos. Sabemos también que la otra desmotivación podría ser no tener los recursos necesarios para poder cursar sus estudios. Pero aquí se nos dice que la desmotivación de los alumnos, su falta de interés y por aprender es el objeto continuo y el debate y el reproche entre la comunidad educativa. Siempre sabemos que se nos señala cuando es una persona que de repente no ha podido cursar sus estudios, pero no sabemos el por qué y el qué está atrás de esa persona y por qué no ha podido estudiar. También se dice que los causantes para que no esté motivado al estudio
puede ser las instituciones, que a veces ellos no se adaptan a los cambios que se dan en la sociedad. También se dice que en parte son los docentes. Cuando los docentes de repente no tienen buena comunicación con el estudiante y no dan a entender muy bien su clase. Sabemos que si a una clase no se le entiende muy bien, nosotros como personas a veces nos desmotivamos porque pensamos que no vamos a poder llegar a eso, no vamos a poder obtener los resultados que esperamos. Nosotros hicimos unas gráficas, y en una de las gráficas que nosotros hicimos se decía que el mayor porcentaje era de un 30% y era la falta de interés del alumno. Cuando un alumno está desinteresado, está desmotivado, es muy difícil recuperarlo, pero no imposible, porque para eso podemos estarnos las personas docentes, en las cuales podemos estar motivando mentalmente, psicológicamente al estudiante. Claro que sí podemos motivar a un estudiante. Muy buenas tardes, mi nombre es Cristian Dolmes. Voy a hablarles un poco sobre lo asignado, ¿verdad? Que es cuando se reprueban las asignaturas constantemente. Pues la verdad no solo es aprobar una o dos asignaturas, sino que también hay varios cursos que se reprueban, incluso hasta para nosotros. Al momento de que vamos a la universidad a hacer el examen de admisión, hay muchos que no lo pasan, hay muchos que lo pasan, entonces en este caso se reprueba, ¿verdad? Tenemos también lo que es, según la investigación, dice que, bueno, ya les decía que no se trata solo de dos clases. El estudiante puede sentirse, dice, sobrepasado cuando debe repetir muchos cursos de introducción, el ramo dice reprobado a las normas, en lugar, dice, de ser un caso aislado, junto a la tremenda carga de trabajos acumulados. Los estudiantes se estresan, pues en este caso lo estamos viviendo, ¿verdad? A base de la pandemia, el COVID-19, pues incluso hasta para nosotros mismos se está viendo un pesado, ¿verdad? La carga que tenemos de tareas, trabajo, pues gracias a Dios en estadística tenemos un buen tutor que nos ha ayudado con los tutoriales, nos ha ayudado con las guías, que es un beneficio para nosotros. Hemos ido sintiendo más livianas la carga. Ya en otras clases pues se siente el peso de tanta guía, tanto trabajo y todo eso, ¿verdad? No digamos ya para niños y para jóvenes, en el caso de básica, lo que comprende el tercer ciclo, que es noveno y séptimo, y vemos que peor en este año, pues en este caso hacíamos la investigación y tenemos lo que comprenden en los periodos, que es en 2015 y 2016, que es una tasa bien elevada de reprobados. Pues en este caso del 2020 pues va a subir más esa tasa, que estamos hablando como de 14.400 reprobados. En este caso pues en 2020 vamos a tener una tasa súper elevada, vamos a ver una gráfica más elevada, porque imagínense en los lugares donde digamos los lugares rurales, es más difícil. A veces los padres no conocen cómo utilizar las redes sociales, no saben cómo utilizar hasta lo más sencillo que es el WhatsApp, pues. Hay padres que no saben leer, cómo le van a ayudar al niño, cómo le van a ayudar al joven. Está para nosotros que ya estamos en una carrera. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Ámbar Hernández. El tema que me tocó exponer a mí es por qué los estudiantes dejan la carrera universitaria o por qué dejan de estudiar. Y por qué se hace la deserción tanto estudiantil en Honduras. Uno de la deserción estudiantil en Honduras es tenemos uno que es los factores trascendientes en el dinero de los padres y tanto como de los estudiantes, por no tener la capacidad de cualquier financiamiento hacia asistir hacia las escuelas o universidades. Otro es que es un tema que los involucra a todos como estudiantes en el sistema educativo y académicamente, en la cual los estudiantes podemos estar pasando por un sufrimiento de varios problemas, como por ejemplo el problema financiero, el problema económico, el problema de violencia y el problema familiar.
en la cual esto se mezcla sentimientos involucrados, tanto como que no tenemos una ayuda de los familiares hacia nosotros, una desmotivación hacia no seguir estudiando, o otra porque no le ponemos interés al estudio. En estos factores podemos encontrar una serie de factores que son el factor económico, en la cual tenemos un 36% de una encuesta que hicimos de por qué no asisten a la universidad de escuela. Otro factor es psicológicamente, que tenemos un factor de 35%. También el otro factor está el factor escolar. En el factor escolar tenemos un 16% en el cual se han desercionado por falta de motivación económica o por falta de economía o falta de alimentación hacia sus hogares. Bueno, eso ha sido todo por mi parte. Muchas gracias. Para entrar en contexto de lo que es la pobre preparación escolar, tenemos que hablar acerca de qué es la pobreza. Bueno, la pobreza nos dice que es una condición socioeconómica en la que se escasean los recursos o bienes realmente necesarios. Bueno, entonces quiere decir que la pobreza es uno de los factores que influyen en la educación. Al haber pobreza, limita a los estudiantes a seguir estudiando. Bueno, entrando en materia de lo que es estadística, aquí se nos presenta una tabla que representa el índice de la pobreza humana por departamento. Encontramos los departamentos, la estadística basada en hombres por departamento y mujeres. Bueno, entonces nos dice que en Atlántida hay un 20.5, en Colón un 25.4, Comayagua un 24.9, en Copán un 33.3, en Cortés un 19.6, en Choluteca un 27.0, en El Paraíso un 29.7, Francisco Morazán 16.6, en Tibucá 28.7, La Paz 25.0, en Empira 37.1, Ocotepeque 34.2, Olancho 27.3, Santa Bárbara 31.1, Valle 30.0 y Lloro 22.6, haciendo un total de un 23.9 de pobre preparación escolar en todos estos departamentos basados en hombres. Bueno, ahora se nos presenta la pobre preparación escolar de los mismos departamentos, ahora que en mujeres. En Atlántida un 17.9, Colón 23.1, Comayagua 29.5, Copán 27.7, etc. Bueno, entonces podemos encontrar que en ciertos departamentos hay una menor preparación escolar, por ser el caso de Empira con un 37.1, Ocotepeque con 34.2, Santa Bárbara con 31.1, y en el caso de hombres, la estadística basada en hombres. En mujeres podemos encontrar en Santa Bárbara con un 45.6 de pobre preparación escolar, en Ocotepeque con 36.2 y en Empira con un 27.7. Y en Tibucá con 35.5 de pobre preparación escolar, y haciendo un total de un 22.2 de mujeres con pobre preparación escolar. Pero si observamos que en los hombres hay mayor pobre preparación escolar, con un 23.9 para hombres y un 22.2. Bueno, en conclusión, creo que hay que seguir estudiando para que estas cifras sean positivas y para que seamos personas más preparadas. Gracias.